Bienvenidos al segundo video que vendría siendo continuación del primero. En el primero vimos lo que eran las características de la materia. En esta ocasión, a partir de esas características, nosotros vamos a poder clasificar la materia. Entonces, este video trata sobre eso, sobre la clasificación de la materia. Y a la materia la podemos clasificar en sustancias puras y en mezclas. Una sustancia pura tiene el mismo tipo de átomos o moléculas. Su composición es uniforme, homogénea y definida. No se puede descomponer o separarse por medios físicos. Las sustancias se diferencian entre sí por su composición y se pueden identificar por sus propiedades tanto físicas como químicas. La combinación de dos o más sustancias puras sigue siendo una sustancia pura. Y esas sustancias puras se van a dividir en dos grupos, los elementos y los compuestos. Los elementos no se pueden descomponer en sustancias más simples utilizando medios químicos y cada uno de ellos tiene propiedades diferentes. Son los que están en la tabla periódica. Hasta el momento se tienen clasificados 118 elementos. En cambio, los compuestos son la unión de dos o más elementos químicos, es decir, hay un reordenamiento de los electrones de los elementos que forman ese compuesto y por lo tanto presentan propiedades físicas y químicas diferentes a los elementos que los componen. Cada compuesto tiene una composición física, esto es, si se cambia la proporción de los elementos presentes, podríamos tener otro compuesto distinto. Por ejemplo, la proporción de monóxido de carbono es de 1 a 1, es decir, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Pero si cambiamos la proporción de un átomo de carbono y 2 de oxígeno, ya es otro compuesto distinto denominado dióxido de carbono. El compuesto puede separarse solamente por medios químicos y esto nos va a dar como resultado los elementos que forman ese compuesto. Las mezclas son la unidad de dos o más sustancias puras que no están combinadas químicamente, con composición variable, en el que cada sustancia conserva su propia composición y propiedades, ya que no hay reordenamiento de los electrones que forman esas sustancias. Y por lo tanto se puede separar por medios físicos como son la decantación, la filtración, la evaporación. Después de esa separación, los componentes de la mezcla van a tener la misma composición y propiedades que al principio. Y esas mezclas se pueden dividir en dos grupos, lo que son las mezclas homogéneas, que son también llamadas soluciones, y en ellas sus componentes no se distinguen a simple vista. Ejemplos cotidianos de esas mezclas homogéneas serían las aleaciones metálicas, que son la combinación de dos o más metales para crear un material nuevo y diferente. Otros ejemplos sería el café o el chocolate de leche. Y en cambio las mezclas heterogéneas van a ser aquellas en las cuales a simple vista se distinguen sus componentes, puesto que la composición no es uniforme. Un ejemplo de esto serían las sopas o las ensaladas. Y esta es la forma en que se clasifica la materia. Posteriormente, en un siguiente video, vamos a ver lo que mencionamos de la separación de esas mezclas.